Bueno, estamos nuevamente aquí en un directo, en la segunda parte de este directo que estaba del tejido superliviano. Entonces estamos nuevamente en un directo sobre el tejido liviano, super liviano. Entonces nuevamente estoy con ustedes aquí en la segunda parte del tejido super liviano para tote bag. Tuve que cancelar el directo pasado porque, o sea, el directo queda guardado, pero tuve que cancelarlo porque no se estaba viendo muy bien, la señal estaba pésima, por no decir que mala, pero estamos nuevamente aquí con el tejido súper liviano. Miren, estoy tejiendo en punto alto, tomando la pestañita trasera del punto y estamos en la vuelta número 7. ¿Cómo se hace el punto alto? Yo enlazo, me voy al punto de base y hago 1 y cierro en 2. Entonces el punto alto se hace así. Voy a acercar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver. Bueno, creo que exageré de más con el zoom. Ahí, ¿cierto? Entonces se teje todo el tiempo con punto alto. Punto alto para esta clase de tejido que es liviano. Vamos a trabajar con el punto alto y en la pestaña trasera. Claro está que si ustedes quieren pueden trabajar tomando la pestaña o el punto completo también de cada punto disponible, pero yo lo hago sobre la pestaña trasera. El aumento y así voy a ir tejiendo en cada cierta distancia, voy colocando un aumento. Esta es la parte 2 del video del primer, esta es la parte 2
del, del video tote bag, cartera tote bag tejido liviano. Si ustedes no quieren hacer líneas, si quieren hacer un diseño, pues lo pueden hacer también, se puede hacer un diseño. Pero este primer video es para, más que todo para las personas que no saben hacer el punto alto en esta técnica, pues lo puedan elaborar. Entonces miren cómo va quedando la base planita. Y estamos arrastrando hilos como almas. ¿Cuáles? Los demás colores. Normal, pero solamente varía que es en punto alto. Todo el tiempo trabajamos en punto alto. Desde el comienzo, desde el anillo mágico, hasta la última vuelta de altura. Se trabaja con todo este mismo punto. No hay ninguna variación en esta clase de bolsos. Entonces vamos tejiendo, vamos haciendo los puntos y cada cierta distancia vamos haciendo los aumentos. De pronto voy a volver a tomar el zoom, pero lo voy a ampliar, lo voy a... Ahí. De pronto me toca mejorar el tema de la grabación, porque sé que se mueve mucho la imagen, se mueve mucho el trípode, ¿cierto? Porque no es un trípode fijo. No es un trípode fijo. Y entonces por eso varía. A veces se ve un poquito borrosa la imagen, pero entonces quiero que me disculpen por eso, porque a veces se borra la imagen. Queda muy borroso el video, espero se esté viendo muy bien ahí. Estamos tejiendo solamente en punto alto, porque estamos haciendo una cartera liviana. Tote bag, cartera liviana, en tejido liviano. Enlazo, me voy al punto de base y hago los puntos altos tal cual, tomando la pestañita trasera de cada punto. Voy a hacer otro aumento ahí para ir formando ir aplanando la base. Y cada vez se va viendo más el diseño o la base más ancha, más amplia.
Miren, es súper fácil, muy fácil. Anímense a tejerlo conmigo, vayan, busquen sus materiales y la van tejiendo. Y saben que es en punto alto. Miren cómo va quedando. Se sabe que la textura no es tan rígida como las demás, es bastante suave y súper ligero. El tejido liviano, es un tejido liviano. Entonces, si pueden, regálame un like, comparte, comenta y suscríbete a mi canal para ver este y más videos relacionados al tejido técnica guayú. Ahí está. Un aumento y sigo hasta finalizar esta vuelta. Y seguimos tejiendo. Otro aumento por acá. Y vamos finalizando la vuelta. Ahora sí, vamos finalizando esta vuelta número 7. Y voy a empezar otra vuelta con otro color, el terracota. Porque recuerden, en el otro directo les dije, en el directo que hice esta mañana, ahorita, les dije que íbamos a manejar el mismo orden de color. Si empecé con este piel, sigo con terracota, luego con marrón, blanco y termino con el curuba. Vuelvo y empiezo con este, luego con el terracota, luego con el marrón, luego con el blanco y finalizo nuevamente con este. Entonces, el cambio de color yo lo hago de la siguiente manera. Miren. Me posiciono en el último punto y no lo voy a terminar. Miren, lo dejo así a media. Vengo con el terracota. Lo llevo para atrás y cierro el punto con el terracota. ¿Cierto? Miren, ahí ya quedó incluido. Acomodo y voy aplanando la base. Voy mirando que no se vean los hilos. Y vamos a empezar nuevamente otra vuelta con el terracota. Mire, simplemente voy avanzando, dando puntos altos, eso sí. Así, mire, como debe ir quedando. Buen día, María del Pilar Rivas, ¿cómo está? Margarita Requena, buenos días, Nubia Naya y Isabel Angulo, ¿cómo están? Seguimos entonces tejiendo, vuelta número 8. Y voy a hacer otro aumentico acá. 1 y 2. Y así me voy a ir yendo pestaña por pestaña hasta el final de esta vuelta número 8. Vamos a seguir avanzando hasta la vuelta número 9. Entonces, cada cierta distancia voy colocando un aumento, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntadas en un mismo espacio. Y sigo avanzando cada cierta distancia para ir colocando un aumento. Entonces, por aquí os sigo avanzando, punto alto, recuerden, llevando mis hilos por dentro del tejido. Estoy trabajando con un hilo crochet doble hebra, pero lo pueden hacer en macramé o en una sola hebra, también en una sola hebra de crochet, pero ya tengan en cuenta que el tejido les va a quedar muy menuditico. Entonces les va a quedar más bajita que esta puntada. Y hago un aumento ahí precisamente porque necesito que se me abra la base.
Ahí es donde empieza. Cuando se mueve mucho la cámara es cuando empieza a formarse esa línea en el fondo. Pero bueno, trato de no mover mucho la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Bueno, pero es que es un movimiento involuntario. De hecho, es el viento que me mueve mucho la cámara. Ahí. Espero se mantenga así. Miren la puntada tan hermosa, miren. Completamente en punto alto. Lo pueden hacer también o elaborar en punto alto doble o en punto alto triple. Ya eso es a gusto de cada uno. La puntada que quieran elegir para el tejido liviano. Pero con la puntada, el punto alto ya es más que suficiente. Queda bien, miren, queda sueltica. Voy a poner otro aumentico por acá porque siento que el tejido trata como de encocárseme. Es para que no se me encoque, yo voy acomodando mi tejido. Voy aplanando, eso sí, muy importante, aplanen su base. Para que se mantenga, miren cómo queda. El revés, el derecho. Y otra recomendación, entre más pequeña sea la aguja, mucho mejor porque el punto va a quedar un poquito más apretadito. Va a quedar un poquito más apretadito y no va a quedar tan... O sea, queda liviano, sí, pero queda también más bajito el punto. Más bajita la puntada. Entonces, para que tengan en cuenta esto, lo pueden trabajar con una aguja número 3 o número 1, como en mi caso, de esta marca, miren. Entonces, por favor, compartan, comenten, regálame un like al video. Y bueno, seguimos avanzando otro poquito y ya seguir en el tejido. Y voy a mirar qué diseño voy a poner en el cuerpo, ¿sí? Pues todavía no he elegido el diseño, entonces voy a mirar después qué diseño ponerle según con estos colores. Lo que me interesa es más que todo es que ustedes sepan o aprendan a tejer con esta puntada también. En punto alto, vareta, palote, pilar, una cartera liviana guayú. Recuerden que yo no me estoy saliendo de la técnica guayú como tal. Esta técnica es guayú. Entonces, bueno. Para que lo pongan en práctica. Esto es más que todo para todos mis suscriptores y para las personas que están viendo el video. Muchas gracias, por cierto. Estamos aquí tejiendo en este hermoso día, lunes festivo. Lunes festivo. Lunes 22 de mayo. Miren cómo va quedando la base, miren, súper planita y sobre todo muy pulido el trabajo. Demasiado pulido, diría yo. Muy bien. Enlazo y voy formando mis puntos. Ahí mismo hago otro aumento, todo en punto alto, recuerden.
No, la de Stitch no la he terminado porque les voy a comentar qué pasó con esa mochila. Resulta que como estoy trabajando con un hilo brillante, ese hilo brillante se me acabó. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca ir el día de mañana, precisamente iba a ir hoy, pero como hoy es festivo en Colombia, los almacenes y tiendas de estambres no están abiertos hoy festivo. Acabo de llamar, bueno, hace en la mañana escribí, llamé a un almacén que es precisamente donde yo compro mis materiales y me informaron que no estaba abierto. Entonces por ahora tengo parada la de Stitch y estoy haciendo esta porque no me puedo quedar quieto, realmente me gusta enseñar y es mi pasión tejer estos bolsos. Y recuerden, estamos trabajando en pilares o en puntos altos. Este tote bag es una tote bag. La base debe quedar bastante amplia para empezarla a subir, ¿sí? Yo no la voy a hacer tan amplia porque realmente es una muestra la que voy a hacer. Trato de hacerla grandecita, pero no la voy a hacer tan exageradamente grande porque esas tote bag normalmente son hasta de 27 centímetros, 26, 25, 26 de base. Entonces espero les esté gustando mucho el tejido liviano y lo pongan en práctica. Esa es la idea, ¿sí? Que cada uno de ustedes tejan sus tejidos. Lo pueden poner diseño, le pueden poner figuras, le pueden poner más colores, menos colores, la pueden trabajar unicolor. Y se teje en espiral, no cerramos nunca vueltas. Es la misma técnica guayú, solo que varía la puntada. Patricia Mejía, Yanira Bonilla, gracias. Margarita Requena, Nubia Naya, Isabela Angulo, muchas gracias por sus comentarios. Se fijan, miren cómo queda la puntada de alta. Bueno, entonces termino esta vuelta y empiezo otra empiezo con el color marrón. ¡Maravillo! ¡Vitavillos! ¡Dale regalo! Recuerden, vayan aplanando su base para que ayudar al tejido a que se mantenga plano. Pero lo difícil o lo complejo de esta puntada es que el tejido es más suelto, miren, porque como es punto alto, entonces tiende a ser un poquito más suelto. No es tan rígido como el tejido normal, el tejido de la mochila normal. Pero me estoy guiando desde de una técnica que es 100% guayú también. Entonces, porque la he visto en carteras, me gustó mucho. Y bueno, en YouTube no había videos relacionados con esta clase de tejido. Entonces vamos a enseñarles una nueva técnica con el punto alto. Miren cómo va quedando, se fijan, miren, es súper liviano el tejido. Ya lo he dicho como 10.000 veces, pero me gusta repetirlo, ¿sí? Porque mientras voy hablando, más personas se conectan, diferentes personas se van uniendo. Entonces, sí quiero que esas personas sepan de lo que estoy hablando y de lo que estoy enseñando, lo que estoy mostrando.
Gracias Mitsaida por su comentario. Seguimos avanzando y bueno, creería yo que con esta vueltica voy a poner más aumentos porque siento que él trata como de encocarse. Él me pide que encocarse, pero yo no lo voy a dejar que se encoque tan rápido. Pero de por sí estas mochilas, cuando ponemos peso dentro, cuando ponemos nuestras cosas adentro, igual se va a encocar. Es prácticamente, se siente como la textura de una tela muy, muy suave y no es como no es tan rígida como la mochila, mochila normal. Y como aparte no estoy colocando cordón, pues bueno, pasa esto que se trata de encocar antes de tiempo. Miren, él ya se trata de encocar. Entonces voy a poner otro aumentico acá para evitar que se me encoque. Y sigo. Sigo. Punto alto, recuerden. Pilar. Pestañita, miren la pestañita trasera. O sea, el punto es una cadena completa. Miren, está la parte delantera y la parte trasera. Y solamente voy a tomar la que está atrás. Miren, esta que está atrás. Ahí voy a tejer. Todo el tiempo estoy tejiendo sobre la pestaña trasera y formando punto alto, miren. Y vuelvo y lo cierro. ¿Cierto? Aplanen. Estoy luchando para que no se me encoque porque realmente ya siento que se me quiere encocar. El tejido siento que se me quiere encocar. Con el otro aumento acá. Miren cómo va quedando el tejido, súper plano. Ya trata como de encocarse, pero yo no lo dejo. Pongo más aumentos simplemente y la textura debe quedar así, ligera. ¿Cierto? Que ustedes lo puedan poner y esto es ligero, esto se siente súper ligero, miren. Bueno, ya lo he dicho mucho, sigo avanzando y voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo va quedando mi tejido. Voy corriendo esto un poquito porque sí es muy importante que los hilos de alma no se vean. Entonces por aquí pongo otro aumento.
Y bueno, creería yo que ya por el día de hoy voy a cancelar, voy a culminar mis actividades del tejido o de la grabación por el día de hoy, ¿sí? Entonces, ustedes saben que yo no me puedo quedar sin hacer nada. Y entonces ya esta parte la voy a dejar hasta aquí, hasta esta vuelta. Venga. 3. Entonces sigo y formo mis pilares siempre alrededor con punto alto sencillo. Un punto alto pero sencillo, no es una puntada doble ni triple esta vez, pero se puede hacer, claro que sí. Muchas gracias María Galvis por su comentario. Y bueno, ya vamos terminando esta vuelta número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se fijan en todo lo que avancé con 8 vueltas, no más, miren. Y solamente empleando hilos. Se avanza demasiado rápido. Esta hermosa base. Y liviana, textura liviana. Y vamos finalizando esta vuelta para culminar la clase el día de hoy. Entonces miren todo lo que avanzamos en 2 videos, en 2 directos. Desde el comienzo se las enseñé a hacer con un anillo mágico de 12 puntos y fui colocando los aumentos. Ustedes vieron, o sea, los que estuvieron en el primer video saben cómo lo hice. De todas formas voy a dejar en la descripción de este video, voy a dejar ese video, ese directo, para que ustedes tengan una mejor idea de cómo empecé, cómo fue que empecé este tejido liviano.
Muy importante que no se vean los hilos por la parte del revés también. Entonces aquí voy a empezar este punto nuevamente. Ahora sí voy terminando la vuelta, número 8. Bueno, no jalar mucho, aquí jalé demasiado. Me di cuenta que acabo de jalar. Y miren lo que yo les digo de la textura ligera, miren. El tejido súper, súper, súper livianito. Miren cómo queda. Y esto es especial para las mochilas o tote bag, carteras de ok, aquí voy a dar un aumento acá. Un aumentico acá. Bueno, vamos a seguir entonces. Y listo, hemos finalizado la vuelta número 8. Finalizado, me demoré bastante, pero bueno. Tengan en cuenta que es un hilo crochet, es bastante delgado. Y bueno, sí, son muy demoradas también. O sea, se trabaja rápido, pero también hay partes en las que uno le toca ir mirando. Miren, por ejemplo, acá ya trata como de encocarse, pero yo no dejo con los aumentos. Yo pongo más aumentos para que ella se vuelva a aplanar, se mantenga lisa, plana. Entonces miren, aquí ya vamos finalizando y el último punto listo. Tengan en cuenta una cosita, miren, ya terminé la vuelta, aplano, miren, una cosita. Estos bolsos normalmente son de entre 26 y 27 centímetros de ancho, ¿cierto? O sea que aquí me faltaría todavía mucho. Esos bolsos son demasiado grandes, las bases. Aquí llevo 17 centímetros de base, ¿cierto? Entonces ustedes tendrían que tejer 27, 26 máximo, 27, para empezar a subir. Entonces nada, niños, espero les haya gustado mucho esta breve explicación. Es una breve explicación y es liviana, recuerden. El tejido, miren que se hace todo en punto alto. ¿Se fijan la puntada tan diferente? Se hace en punto alto y pueden combinar y hacer figuritas también en la base. Yo la hice sencilla porque es una forma de explicarlo, pero si ustedes quieren pueden poner cuadros, dibujos, lo que ustedes quieran, diseños en general. Y en el cuerpo de la mochila obviamente va a llevar un diseño. Aquí solamente tengo de a 100 gramos, pero considero que se gasta mucho más porque al hacer el punto alto nos gastamos más. Entonces espero les haya gustado mucho. Es una breve explicación. Tengo el primer video, la primera parte en mi canal de YouTube en la sección de en vivo. Les voy a mostrar, miren, acá estamos en el directo, pero yo ya hice una primer clase. En la pestaña de en vivo ustedes van a encontrar, miren, en vivo.
la parte número 1, mírenla acá, donde les enseñé. Miren, pestaña de en vivo. Ahí ustedes se van a dirigir exactamente ahí a esta pestaña y van a dar donde dice puntada para tote bag carteras. Tejido súper liviano. Entonces ya hice la primer clase. Miren, yo acá les enseñé a poner con cuántos puntos comenzar. Esta es la primera clase. Miren, desde el comienzo se los enseñé a hacer, miren, desde el comienzo. Entonces, para que se dirijan, de todas formas voy a dejar en la descripción de este video, de este directo, voy a estar dejando precisamente, es más, ya lo voy a hacer, copiar vínculo, lo voy a compartir en la pestaña o en la sección de descripción. Puntada para tote bag, esta es la primera, me voy acá y lo voy a poner en la descripción para que ustedes puedan verlo. Voy a pegar el enlace ahí. Entonces ustedes se dirigen a este mismo video, a la sección de descripción, y ustedes van a encontrar ahí les voy a mostrar, miren. Bueno, todavía no está aquí, después se sube, pero bueno, yo ya lo puse. Entonces nos estamos viendo entonces para un próximo video. Vamos a ver si empiezo a hacer la de Stitch, continúo con la clase de Stitch, y por ahora vamos a dejar esta hasta acá. Yo obviamente la quiero hacer un poquito más grande, no tan pequeña, la voy a hacer más grande y voy a ir mostrando el procedimiento. Entonces, sin más que decir, muchas gracias. Recuerden que esto se teje en punto alto, esto lo estoy haciendo para una cartera. Solamente estoy tejiendo con hilos, si se dan cuenta, solamente estoy trabajando con los hilos y no estoy empleando cordón. Entonces, si quieren pueden emplear el cordón también, obviamente sirve como alma, pero yo esta vez no, porque he decidido hacerla así, livianita. Es que la textura, ustedes la tocan y se siente bastante liviano, ligero, no pesa, eso sí, se siente duro, por lo que estamos empleando hilos como alma, entonces los hilos van por dentro. Entonces muchas gracias por el apoyo, dejen su like, compartan, comenten y pueden compartir estos videos en sus redes sociales, mis videos, y este en especial ya mismo lo voy a compartir en mi Facebook para que más personas puedan verlo. Muchas gracias, nos estamos viendo, Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, bendiciones para todos. Muchas gracias por asistir. Feliz día para todos.